Buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a Universidad de las Américas y en particular a este encuentro, que hemos denominado Carrera Académica y Mujeres, experiencias que abren caminos. Invitamos a pasar al escenario a Alicia Castillo, magíster en docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Chile y diplomada en Derecho de la Familia, Derecho Procesal Penal y Derecho Penal Público de la Universidad Alberto Hurtado. Es nuestra actual directora de la Escuela de Derecho de Universidad de las Américas. Alicia es abogada, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile e integra el cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Alicia, bienvenida. Adelante, por favor. Un aplauso. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por el reconocimiento, por la invitación. La verdad es que me sentí muy honrada cuando Mané me invitó a participar en esta actividad que, por cierto, me parece también muy atingente, porque evidentemente qué mejor que comenzar la reflexión desde una perspectiva real de lo que han sido carreras académicas, de mujeres que hemos estado en distintos ámbitos y donde tenemos nuestras propias experiencias que podemos compartir. Tengo algunos años coincidentes por ahí con nuestra última expositora, en la que yo estaba comenzando mi carrera académica como ayudante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y la verdad es que dentro de estos elementos comunes que nosotros podemos rescatar en el contexto de lo que es la mirada, de naturalizar todo esto que era este machismo en el que uno se desenvuelve, yo creo que dentro del contexto de lo que es la carrera académica y precisamente la carrera que yo escogí, que es ser abogado y entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, yo les diría que desde el inicio uno comienza en un escenario donde efectivamente la mayor cantidad de aquellos que están, tanto en el cuerpo docente como, yo no les diría tanto en la experiencia que yo tengo, en la cantidad de hombres y mujeres que ingresaron a estudiar. Yo les diría que ahí estaba relativamente equilibrado, pero sí, cuando comenzamos derechamente lo que era la carrera académica, cuando yo me comienzo mi historia como ayudante en el campo de ciencias del derecho, ahí hay una experiencia clarísima y que tiene que ver un poco con lo que decía recién Vivian. Es un poco asumir que había ciertas realidades que existían y que estaban instaladas, pero no detenerse por ellas. Nosotros organizamos el primer congreso de ayudantes Facultad de Derecho, una anécdota muy concreta. Fuimos seleccionados para participar en este contexto todos aquellos que nos desempeñábamos evidentemente como ayudantes. Esto estaba organizado por una profesora mujer. Cuando llega el momento de definir los roles de con quiénes íbamos a participar en cada cosa, el presidente ya está designado, era hombre. O sea, los únicos cargos disponibles para la mujer, secretaria. Y a mí me propusieron el cargo de secretaria. Entonces, ¿cuáles eran mis alternativas? O no lo hago y no participo y no soy porque yo merezco ser el presidente, o soy la secretaria y trabajo desde ahí y aporto desde ahí. Y ese es el mensaje. Y ese es el punto de partida. Yo no voy a ser autorreferente en cada cosa que fue haciendo uno, porque creo que eso puede ser más después para la conversación o para las preguntas. Yo quisiera traerles un poco algunas reflexiones, miradas desde la perspectiva de cómo el mundo machista ha ido evolucionando desde el ámbito civil, que es aquello que yo domino. Porque si nosotros nos remontamos, y les traje un poco de historia, ¿a quién fue la primera persona que recibió el título de abogado? Fue doña Matilde Trupp Sepúlveda, el año 1892. Estoy mencionando esto para mí es un dato nomás. No es un dato, porque ¿qué pasó con ella? No solo se recibió como abogado, sino que ella ¿qué quiso? Ella quiso ir más allá. Entonces ella quiso postular al cargo de secretario del Juzgado de Letras, notario y conservador de bienes raíces. ¿Y por qué lo recogí? Porque escuchen la sentencia. La Corte de Apelaciones de Concepción solicitó un informe en derecho al fiscal de turno. Cuando se tiene que pronunciar la Corte hay un señor que es fiscal de turno, que evidentemente era hombre, que tenía que dar este informe para saber si esta señora podía optar al cargo o no. ¿Y qué dijo él en su informe? Dijo que por ser mujer no podía acceder al puesto. Criterio que hizo suyo el Tribunal de Alzada, evidentemente la Corte,
fecha, estamos hablando del año 1893. ¿Qué pasó después? Doña Matilde podría haber dicho, bueno, me voy para mi casa. Doña Matilde apeló, mujer. Entonces, ¿qué dijo ella? Sigo. Apeló, se revocó. Pero el considerando 7 del fallo de la Corte Suprema, y yo creo que motiva un poco a la reflexión, dice, estableció el antecedente de doña Matilde, no obstante su sexo, tiene constitucionalmente derecho, como todo habitante de la República, para ser admitida al desempeño de los empleos públicos. Ustedes van a decir, pero estamos en el año 1893. Claro, sí, igual hemos avanzado harto. Pero, sigamos. Cuando uno les enseña derecho civil a las alumnas, estamos hablando Código Civil año 1855, a la época de dictación del Código Civil, las mujeres que se casaban pasaban a ser incapaces relativas. O sea, existía una institución que se llamaba la potestad marital. ¿Qué es la potestad marital? El conjunto de derechos que tenía el hombre sobre los bienes y la persona de la mujer. O sea, la señora le tenía que pedir permiso al caballero si quería trabajar. Y eso no es hace tanto tiempo que se reformó. Cuando yo entré a la universidad, muchísimos años atrás, que uno en realidad le cuesta asumir que van avanzando los años, porque esto era como la nueva ley, para uno seguía siendo la nueva ley. Entonces era esta nueva ley que le dio capacidad a la mujer casada y que se criticaba porque evidentemente que decían le dio capacidad en el papel, pero no le dio capacidad en la realidad. ¿Por qué? Porque la que decidía casarse en sociedad conyugal seguía siendo dependiente del marido. ¿Cómo se llama el marido? Términos del Código Civil que no han sido reformados. Se llama jefe de la sociedad conyugal. Entonces la mujer debía, entre otras cosas, obediencia a su marido. Lo debía seguir a donde esté fuera, los hombres felices. Pero objetivamente es una realidad que cambió hasta por ahí. Porque cambió en realidad porque la mujer ya no es incapaz relativa por definición. Pero la administración de los bienes en aquellas que optan por casarse en sociedad conyugal sigue siendo del marido. Significa en términos concretos que si la mujer hereda un bien, lo administra el marido. Y si ese señor se fue y nunca más volvió y nunca más supe de él, y yo quiero vender una casa que heredé de mi padre, tengo que pedirle permiso. Para eso existen instituciones posteriores como la separación judicial, donde efectivamente podemos, y esos son un poco los avances que es conveniente comentar y que efectivamente tienen que ver con esta realidad de ir avanzando, que la mujer vaya a tener un rol dentro del contexto social que sea mejor. Ahora, ¿qué pasaba también, por ejemplo, con el deber de fidelidad? La mujer resulta que cometía adulterio y el marido no cometía adulterio. Entonces, la forma en que se castigaba esta infracción al deber de fidelidad también tenía una mirada absolutamente machista. Ahora, ¿cómo se protegía este machismo? Este machismo se protegía bajo la perspectiva del deber de la protección de la mujer. Entonces, eso es lo que se pensaba. Esto no es machista, se decía, sino que esto es en realidad la mujer queda bajo el alero del hombre como asumiendo que la mujer tenía menor capacidad que el hombre y evidente que la mujer estaba llamada también a otros roles que tenían que ver con el hombre. Entonces, si nos vamos al ámbito internacional, por otro lado, la Convención CEDAW de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, año 1989, la Convención Internacional Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de la mujer, del año 1996, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing del año 95, tienen un poco una mirada que va hacia la protección de la mujer en otro ámbito que también es muy importante, que tiene que ver con la violencia. La violencia de la mujer también es un gran tema y que naturalmente está dentro de las modificaciones y de las miradas que nosotros tenemos que tener a este afán proteccionismo. Ahí sí que efectivamente se justifica una mirada proteccionista en cierta debilidad física y evidente que pueda haber en el contexto de la mujer frente al hombre y donde va un poco a ciertos proyectos de ley que ustedes saben que recientemente hemos avanzado bastante en torno un poco a la penalización de los delitos que están asociados a nivel de femicidio y efectivamente a todo el castigo, digamos, hacia aquellas mujeres que repelen la violencia y que tienen un resultado desastroso. Ahora, en el ámbito de lo que es el derecho civil, y un poco lo que yo les decía antes de la sociedad conyugal, sacando en forma muy pequeña estos dos temas, también está el lado B, donde hay ciertos hombres, profesores, que efectivamente dicen, cuidado, en el caso de la mujer hay esta protección que nos perjudica a nosotros los hombres. ¿Por qué?
por el artículo 150 del Código Civil, que establece el patrimonio reservado a la mujer casada en sociedad conyugal. Esto significa, lo que yo les digo a mis alumnas, que si ellas se deciden casar en sociedad conyugal, tienen que ir a comprar una calculadora, porque cuando termine el régimen y cuando ya se acabó todo el amor que se estaban jurando con el marido y estamos viendo la división de los bienes, la mujer, ¿qué puede hacer? Puede renunciar a los gananciales. Entonces, si a la mujer le fue extraordinariamente bien con su patrimonio reservado, le va a decir al marido, no, muchas gracias, yo no llevo nada y me quedo con mi patrimonio reservado. O sea, ese departamento que yo compré y que efectivamente lo saqué de producto de mi trabajo, etcétera, es para mí. Pero también, ¿qué podría hacer? Ingresarlo a la sociedad conyugal. Y ahí se divide por mitad. ¿Eso lo puede hacer el hombre? No. Entonces, esa es la mirada que es como el lado B que los hombres reclaman, donde dicen acá, la mujer está en una amplia ventaja porque la administración de los bienes tiene para nosotros este perjuicio. ¿Qué impulsó eso? Un proyecto de ley que desgraciadamente está ahí aún, que tiene que ver con la modificación de este régimen. Y eso tiene que ver un poco con los avances y con los desafíos que efectivamente están asociados a la necesidad de legislar. Ya, la Mané me puso su dedo de los 5, ya, Mané 5. Les saqué algunos puntos que son datos también y que tienen que ver con los avances, y los desafíos que están vinculados a este tránsito, al reconocimiento de las mujeres. Mi título, que está en mi oficina de la UDLA, dice abogado. ¿Desde cuándo los títulos dicen abogada? Año 2009. Un auto acordado que efectivamente se reconoció que el título, y precisamente el título de aquellas mujeres que reciben va a tener la A y no la O. El año 2016 se creó la Secretaría Técnica de la Igualdad de Género y No Discriminación. El año 2016 también, por primera vez, las mujeres abogadas superan el número de hombres titulados en un 50,3%. Y de acuerdo al informe de la Oficina de Títulos y Grados para la Cuenta Pública Anual, estamos hablando de 2020, 2.600 mujeres que representan el 51,02%, se titularon como tales, evidentemente superando a los hombres que son abogados. Eso evidentemente para este mundo machista, el que yo entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde yo vi puros hombres en mi examen de grado, yo tenía 7 hombres sentados ahí, puros hombres, había reuniones de profesores, yo era la única mujer porque eran puros hombres. Eso evidentemente ya no es así, porque naturalmente la cantidad de mujeres que se han titulado supera a la cantidad de hombres. ¿Qué pasa con nosotros? Pues no puedo dejar de referirnos a nuestra Escuela de Derecho de la Universidad de las Américas. Incorporó en su malla curricular y en la formación complementaria políticas de equidad y género. Y uno de quienes impulsó esto, más allá de que ustedes saben que las reformas curriculares son producto de encuestas, pero evidentemente quien puso el tema en la mesa fue nuestro decano hombre. Así que eso me parece que es digno de ser destacado, porque evidentemente que es la necesidad y la realidad de reconocer, porque en política de equidad y género uno no sabe nada. Objetivamente son términos manoseados, pero en realidad quienes son técnicos en estas materias, y me declaro bastante ignorante, no es algo que uno haya estudiado en la universidad, porque tal como lo dijimos al principio, se naturalizaba esta tendencia a ser machista, donde yo creo que efectivamente pasa por el trabajo sistemático de aquellas mujeres que estamos en la academia, cambiar. Y efectivamente reconocer que con los hombres se trabaja en forma complementaria, que aquellas características, yo les diría cualidades que uno suele tener en sus alumnas, que la gran mayoría son mujeres las mejores alumnas, las que obtienen las mejores calificaciones, eso es estadístico. De hecho, el día que yo di el examen de grado, 4 personas dimos el examen de grado, 2 hombres, 2 mujeres. Las 2 mejores calificaciones fuimos las mujeres. Eso es estadístico, es averiguable, digamos, lo estoy inventando. Entonces, yo creo que esa responsabilidad, esa característica de las mujeres de ir a la adversidad, de estar acostumbradas a hacer muchas cosas al mismo tiempo, yo creo que tiene que ver con el complemento que es necesario con aquellos hombres que están en ciertos roles y que pueden ser directivos o no, más allá del título que tengan, pero sí un trabajo que implique avance. Yo creo que, o quise terminar citando a un novelista y poeta británico, William Golding, Premio Nobel de Literatura en el año 1983, y él dijo: creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres. Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma te dará un hijo, si le das una casa te dará un hogar, si le das alimentos te dará una comida y si le das una sonrisa te dará su corazón.
engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Muchas gracias. Y 66% de mujeres declara que se ha sentido discriminada, casi el 70% de las chilenas. 12% cree que el país ha realizado cambios para avanzar a la igualdad de género, 12%. Y 87% que el país necesita seguir realizando cambios para alcanzar la igualdad. O sea, una enorme cantidad de chilenos y chilenas piensa que en realidad falta mucho. Y eso sería lo primero para consultarles. ¿Qué creen ustedes desde sus perspectivas y desde su propio desarrollo personal y profesional que hace falta para terminar o disminuir la brecha de género que existe en nuestro país? Alicia, por favor, vamos a ir así, Ya, la perfecto. partida. La verdad es que yo creo que tiene que ver un poco con lo que dijimos anteriormente, con visibilizar más a las mujeres, con visibilizar más el trabajo bien hecho, con sacar un poco la tendencia natural a pensar muchas veces que hay ciertos estereotipos que están asociados a la mujer y que están limitados a ciertas labores. Yo creo un poco que nuestras invitadas son absolutamente muestra de ciertos ámbitos que tradicionalmente eran masculinos, donde efectivamente ellas han contado su historia y en que tradicionalmente siempre estaban los hombres ocupando ciertos lugares, pero cuando usted misma hacía referencia a que la presidenta quiso que por primera vez hubiera una mujer en tal o cual rol, y lo hizo muy bien. Entonces yo creo que también es tarea de las propias mujeres visibilizar que se puede, que es absolutamente posible y factible moverse en mundos que están regalados un poco a veces a los hombres y donde en los cargos directivos y donde efectivamente aquellos que toman decisiones no son solamente los hombres, sino que las mujeres pueden aportar mucho. Pero eso significa que somos las mujeres las que tenemos que preponderantemente seguir luchando por ganar Yo creo que espacios. sí, yo creo que precisamente, y hoy día el trabajo hay que hacerlo con las estudiantes, hay que hacerlo con aquellas que inician a ingresar en un mundo que es naturalmente de hombre. En el caso de Vivian, la ingeniería está asociada absolutamente a los hombres, y creo que hay ciertos ámbitos donde, es verdad, yo daba recién la estadística que se han titulado más mujeres que hombres, ya, pero ¿qué hace la mujer después que se tituló? Esa es la gran pregunta. O sea, no me quedo con el título ni lo saco para colgarlo, para casarme y para colgarlo y ser el orgullo del marido que diga mi señora es tal cosa, sino que no ser la señora de, sino que trabajar conjuntamente con. Y yo creo que en eso las mujeres están llamadas a valorar su trabajo y a visibilizar lo que hacen. Muchas gracias. Por favor, Vivian, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que recién plantea Alicia. Sin duda, a partir de lo que tú decías de los datos CADEM, claro, nosotros estamos haciendo una mirada, un análisis, una reflexión, conversatorio en espacios e igualmente experiencias bien privilegiadas, que efectivamente son espacios que han estado comúnmente liderados por hombres, pero a pesar de todo tenemos ciertas situaciones de privilegio y hemos sido capaces de avanzar, de participar, aprovechar las oportunidades, estar atenta, aprovechar las oportunidades. Yo creo que sin duda es importante, y algo que dijo Katy y que es muy relevante, de cómo de ninguna manera nunca olvidar de ser lo que uno es. Y mujer y con todas las otras características personales, profesionales que uno tiene, de ir ocupando los espacios de la mejor manera posible, un espacio y trabajo colaborativo. Yo la experiencia que planteaba anteriormente, claro, me tocó a mí vivirla, pero ahora los avances son muchísimos y muy grandes. La actual directora ejecutiva, que es la primera autoridad de la nueva agencia de innovación, es mujer y para nadie es cuestionable que sea mujer. Es la primera mujer elegida por alta dirección pública para ese cargo. Y está bien que sea así, y es algo que ya se acepta. Claro, no sale en el Mercurio, pero por otras razones sustantivas y no por el hecho de ser mujer ni con una crítica. Entonces, han habido avances, entonces efectivamente rescatar que hay que hacerse camino, aprovechar los espacios de la mejor manera posible, responsablemente.
y sí con un permanente, y lo que también dijo Katy, esto de contar con grupos de apoyo, colaboración en lo profesional y personal. Yo creo que es súper importante porque finalmente, claro, uno está aprovechando esos espacios, pero también abriendo nuevos espacios a nivel de estudiantes. Yo creo que es súper importante cuando uno decide lo que quiere hacer y el camino que quiere ir construyendo, hacerlo de lo que uno quiere y de lo que tiene sentido para uno, e ir construyéndole más allá de que si son espacios de hombres o de mujeres. No puedo dejar de preguntar, me quedé dando vuelta cuando escuché la primera vez hacerse cargo de CONICYT, una mujer por primera vez, y todo lo duro y lo difícil que eso fue enfrentado, y cómo se lo narras ahora a tu familia, a tus personas cercanas, a la gente con la que trabajas. ¿Cómo traspasas esa vivencia en el fondo para que sea útil para otras mujeres? Yo creo que no lo he traspasado, y real y sinceramente recién ahora que tuve que ver, bueno, cómo fue la historia, recuperé esas experiencias y esas vivencias. Era algo que había que hacerse cargo y había que seguir adelante y hacer lo que correspondía hacer en ese momento, dado lo que implicaba ser la presidenta de CONICYT. Entonces, algo que nunca lo puse, ni familiarmente, ni en mis relaciones personales, profesionales. Había que hacerlo de la mejor manera posible y como, por supuesto, con mi formación y experiencia, de la manera que yo creía que había que hacerlo y construir lo que había que construir. ¿Nunca utilizaste tu condición de mujer para tratar de superar esa situación? Sinceramente no creo, era algo natural, que quizás lo hice con ciertas características de mujer, de alguna manera relevando y privilegiando espacios de colaboración, de articulación. Ahí hubo un espacio de articulación y colaboración muy fuerte con las otras instituciones de gobiernos asociadas, junto con el Consejo de Innovación en esa época, que fue con el que nos tocó compartir, y de alguna manera de abrir espacios también de apoyo, de colaboración y de apoyo. Y ahí hicimos hartas alianzas también de apoyo. Entonces, esta búsqueda de alianzas y de apoyo que quizás es más natural para una mujer hacerlo y buscarlo. Claro, y una forma de liderar también. Catherine, por favor, tu opinión. ¿Cómo superamos esta brecha de género? Sí, en Chile particularmente. Yo me sumo a lo que Alicia y Vivian plantean y me atrevo, pero sí iría más allá. Yo creo que hoy día tenemos conciencia de que necesitamos integrar a las mujeres de manera más activa. No, es un tema además con las encuestas, los datos que tú señalas de la encuesta avalados además por la sociedad, y por lo tanto yo creo que tienen que haber explícitamente políticas de discriminación positiva hacia el ingreso de mujeres. ¿La consideras relevante que haya discriminación positiva? Claro, hay todo un trabajo en el que podemos seguir avanzando, como en esto de ganar espacio, de que las mujeres nos sentamos más poderosas, que yo creo que nunca va a dejar de ser importante el tener redes y espacios de reflexión conjunta, precisamente por lo que señalábamos todas, que es que habíamos naturalizado un montón de prácticas que hoy día son inadmisibles, y probablemente hoy seguimos naturalizando prácticas que no somos capaces de ver porque no las podemos ver cuando uno está metido dentro de la sopa. ¿Como cuáles? Allí. ¿Qué prácticas? Entonces es necesario sacar la mirada, tener espacios para mirar dónde estamos viviendo, conectarnos con otros, no solo también con hombres que nos ayuden a reflexionar. No digo que esto sean espacios, pero también el tener espacios de reflexión, de alerta, de red para apoyarnos. Generalmente a mí me pasó que es una mujer la que me recomendó para entrar al equipo, donde hoy día ya soy secretaria ejecutiva, pero cuando ingresé a ese equipo, nosotros hoy día, estoy súper orgullosa, tenemos un equipo chiquito, pero que el 90% somos mujeres. Hay creo, y lo hemos discutido justo a propósito de la marcha de ayer, que era un llamado a las mujeres, a estar solo las mujeres. Estuve yo también en los cantos de esa marcha, y que hay veces que nos representen aquellos que no viven la realidad. Hoy día creo que es un tremendo tema en política a nivel transversal. Tiene que ver con el llamado que está habiendo hacia la clase política, que es un tremendo cuestionamiento que sinceramente no sé cómo va a salir, pero hay un clamor porque quienes tienen causas que quieren ser representadas tengan espacio de participación donde hablen por sí mismos.
y yo creo que eso también es importante en el caso de las mujeres. O sea, yo no quiero que hablen por mí, por muy bien que hablen de mí. Que me gusta también tener mi propia voz y poder decirlo. Y eso pasa porque efectivamente estemos en los lugares donde se conversa, no solo de cómo mejorar en temas de género, sino de cómo podemos aportar a cualquier espacio de la sociedad, porque nuestra perspectiva tiene sensibilidades distintas y es, como bien decía Alicia, tremendamente complementaria, pero por lo mismo también tremendamente poderosa y no puede quedar fuera de la conversación. Entonces yo le sumo a lo anterior el que hagamos, yo estaría por hacer políticas de discriminación positiva, decididas, donde se cuotee, haya paridad, y de manera que este avance, que es urgente, se produzca de manera mucho más acelerada. Porque si seguimos la inercia siempre, como decíamos en algún tiempo en el Consejo, recuerdo, la historia, la neutralidad no es neutra. O sea, la historia, cómo se suceden los procesos, tiene una trayectoria que está dada por el pasado. Y si uno quiere cambiar esa trayectoria, tiene que meter energía y dar un vuelco. Y eso requiere de acciones fuertes. Porque si no, la inercia nos va a llevar de a poquito, pero hacia una dirección que no necesariamente la que queramos. Y tú planteas cuotas también en otras instancias que no sean solo las políticas, hablamos de, no sé, las empresas, las universidades. Sí, yo planteo, y créanme que esto es una convicción, yo precisamente porque creo que hemos naturalizado y no había sido un espacio de reflexión para mí, yo en estos temas me sentía mucho más ajena. Agradezco a Paulina que está acá conmigo, que lo ha traído porque ella es feminista decidida y trabaja en el equipo nuestro a cargo de los temas monitoreo y seguimiento, en temas duros propios también de los hombres, que nos ha puesto en la mesa la reflexión feminista con muy buenos argumentos y creo que sí, que hay que actuar más decididamente. Yo antes sentía que era un tema de mérito, pero no veía, justamente porque yo creo que no tenía espacios como estos de reflexión con otros, que ese mérito estaba bastante como disfrazado por las oportunidades y había muy pocos y muy pocas que podíamos acceder a ciertos espacios y la vida tiene que ser más amable para todos. Sí, claro. Por lo tanto, generemos las condiciones para que esto no sea una lucha nuestra, fuerza de desgaste, generemos las condiciones para una sociedad más amable donde aquellos que no tienen participación estructuralmente puedan tener mejores condiciones para poder estar en los espacios que corresponden. Les quiero hacer una pregunta a las tres del público, que es Constanza, que es una colaboradora, pregunta, muy importante, ¿cómo marcó la maternidad su carrera? ¿Fue un obstáculo? Cualquiera de las que quiera contestar primero. ¿Quieres contestar? A ver, chuta. Asumieron que teníamos hijos, claro, ese es un supuesto ya también de lo que hemos naturalizado. Algo dije, sí, quizás yo parto. Primero, antes de la pregunta, yo comparto totalmente lo que dijo antes Katy, yo creo que hay que hacer esfuerzos de discriminación positiva para la participación de mujeres a nivel de incentivar participación de mujeres en determinadas carreras, dado que estamos en una universidad, para aumentar, y luego en los otros espacios para que la participación sea paritaria en los diferentes niveles. Eso sin duda yo lo comparto absolutamente para acelerar estos procesos donde es muy importante que haya paridad en todos los distintos niveles. Ahora voy a la pregunta. Si fue un obstáculo, yo todavía soy parte de la generación que después de los 30 años no tener hijos era muy raro. Y en todas partes era como socialmente, familiarmente, era como, bueno, entonces en algún momento quizás no era cuestionable que uno tomara esa decisión. Yo valoro muchísimo actualmente las jóvenes, los jóvenes que de alguna manera libremente pueden tomar la decisión si tener o no tener hijos, y una y otra en esa época todavía, bueno, y finalmente por proyecto de pareja no me vi forzada, pero era un tema relevante, decidimos tener hijos. Tengo 2 hijas, eso por supuesto fue relevante al momento de decidir si era viable terminar con mi proyecto de doctorado, y no era viable dado que por supuesto quería de todas maneras continuar trabajando y tener
si fue un impedimento, no fue un impedimento porque también por situación de privilegios, que uno podía tener ayudas y apoyos familiares, pero también otro tipo de apoyos para tener hijos, pero sí fue duro. O sea, no fue un impedimento, pero muy duro y muy agotador a ratos el poder, porque la responsabilidad, sobre todo yo creo que en mi generación todavía la responsabilidad y la carga era social, también era muy de la madre, estar a cargo de los hijos. Y por tanto el tema trabajo, en un trabajo, y ahí sí yo tengo que volver que el trabajo, y yo relevé que en el sector público el reconocimiento de mujeres y hombres era igual, pero si uno quería estar en posiciones de mayor relevancia, toma decisiones, los horarios y todo eran los horarios de hombres. Que las reuniones a las 7, a las 8 había que estar, y en general las reuniones eran esa hora y no era tema que uno fuera mujer o no, o sea, como... Entonces era complejo, fue muy complejo. ¿Fue igual de y duro para el marido? No, por supuesto que no. O sea, sí fue duro por la queja de no estar, porque existía mucho el tema del abandono. Ahora yo creo que los cambios son muy grandes y estoy feliz que sea así y por supuesto la realidad ya que viven mis hijas es totalmente distinta. Que comparten más la carga con sus maridos. O sea, están a nivel de parejas todavía. Ya. Y para ellas tener hijos no es tema, a pesar de que están en edades que podrían. No sé cuál de las dos Yo primero. quisiera comentar que yo tengo 2 hijos, Leopoldo y Gastón. Me gusta, parte de lo que me gusta de ellos es que ellos mismos me dicen, y por eso ellos mantienen la mamá, en esto eres bien machista. O sea, ellos son de los que ayudan a... Y yo tuve la fortuna de tenerlos cuando estaba estudiando en Bélgica. Entonces, y quiero comentar esto porque eso tiene que ver con esto de la discriminación positiva y el que la sociedad puede generar espacios más amables para que vivamos ciertas cosas que tenemos que vivir y no quedar en quien las padece solamente está a cargo de hacerlas visibles o reconquistar lo merecido, digamos. Y yo recuerdo, porque yo estaba había Leopoldo, que es mi hijo mayor, recién nacido, y yo trabajaba en la Universidad Lovaina como asistente en un proyecto, en una unidad de economía, célula de análisis económico. Y las reuniones se hacían en mi casa, en una ciudad universitaria caminable, todo es muy cerca, y por lo tanto los profesores que dirigían un equipo como de 5 personas, los profesores titulares, el profesor menos titular, asistente, no sé qué, y el director del proyecto, todos se trasladaban a la casa cuando yo llamaba avisando que mi hijo se había dormido la siesta. Entonces el horario de la reunión se acomodaba a la siesta de mi hijo, que muchas veces despertaba y en brazos míos terminábamos la reunión. Y yo quiero decir que esa anécdota muestra una sociedad que a mí me tocó vivir para muchas otras dimensiones que no tengo tiempo de contarle, pero me encantaría, que era mucho más consciente y amable respecto a un montón de cosas de ese tipo. Entonces, yo no tuve mayores dificultades en el fondo porque mis hijos son muy seguidos, tienen 1 año de diferencia, nacieron cuando yo estaba estudiando, terminé mi posgrado. Y con este dato que les doy, ustedes entenderán que un montón de otras cosas que necesitaba para terminarlo de buena manera estuvieron disponibles para mí. Cuando volví decidimos juntos con el papá de mis hijos que terminar, digamos, de estar con el pequeño, y a los 11 meses yo empecé a buscar trabajo y claro, tuvimos la fortuna de poder permitirnos eso en términos económicos y por lo tanto volví y no lo fue, pero creo que tiene que ver con que estuve en un contexto de oportunidad diferente al de la mayoría de las mujeres. Y en ese sentido creo que hay leyes no solo de discriminación en términos de cargo, sino también del postnatal para hombres o mujeres, en el fondo, que nos van a permitir a los padres, los que quieran ser padres, definir cómo vamos a criar a nuestros hijos, permitiéndole también a los hombres. El papá de mi hijo, él quería ser mamá. O sea, casi nuestras peleas eran porque encontraba que ya era mucho lo que quería participar. Y lo que trato de decir es que creo que si como sociedad vamos estructurando leyes que en el fondo van creando un mejor ambiente, entonces ya no, la maternidad va a ser efectivamente una opción libre, una opción con menos costos
yo quiero contarles, aprovechando simplemente otra anécdota a propósito de la maternidad en Bélgica, en que yo, tan naturalizado creo que tenemos ciertos modelos, que cuando decidimos tener hijos, yo me acerqué a la mutual de seguridad, que era la mutual de salud, a decirle a la persona, y todavía no dominaba bien el francés, que quería tener hijos y que, bueno, quería avisar, porque como yo te quería tener hijos, y esta mujer no me entendía, y yo decía, debe ser que no logro decir nada a pesar de que había ensayado las frases, y después de mucho rato me di cuenta que ella me decía, es que no entiendo por qué usted me cuenta cosas íntimas. Y yo le digo, porque yo voy a tener un hijo y soy, por lo tanto, más cara para el sistema. Y por lo tanto, en mi país, cuando uno va a tener hijos, le suben el plan. Y como usted es Estado, yo tampoco me quería aprovechar. Y la mujer se toma las dos manos, su cara, y me dice, en mi país nosotros amamos a los niños y las niñas. Estamos pro infancia, no haríamos jamás eso. Y yo me sentí tan avergonzada y tan inconsciente de ciertas cosas que naturalizamos, como castigar en los planes de salud la maternidad. O sea, como, no sé, un botón de muestra se normalizó en un momento en Chile, pero bueno, eso ya está pasando un poco. Sí, porque Todavía está. Sí, pero Todavía está, pero claro, estamos en proceso, pero también tiene que ver con la jornada de trabajo, tiene que ver con los permisos, los postnatal, la consideración de las reuniones hechas a las 7 de la tarde y no en horario oficina, etcétera. O sea, tiene que ver con muchas cosas que necesitamos seguir viendo. ¿Y cómo lo ves tú en tus alumnas? ¿Es un tema el hecho de la maternidad, por ejemplo, a la hora de estudiar? Yo creo yo creo que precisamente esta es una institución donde yo tengo la experiencia de haber recibido la gratitud de aquellas que tienen que venir a cumplir, digamos, ambos roles, que muchas veces son mamás solteras, donde efectivamente no tienen el apoyo del respectivo padre y que han podido, y realmente lo dicen con orgullo, terminar la carrera, titularse y que los hijos en definitiva no sean un obstáculo. El régimen executive de la universidad es tremendamente favorable porque no tienen clases todos los días, las mujeres se pueden organizar, hay muchas donde nosotros tenemos en todos los procesos desde que estudian el examen de grado, pasando por muchas cosas más que realmente pueden compatibilizar el trabajo, el cuidado de los hijos, a veces incluso cuando tienen clases, traer a los hijos a clase un día sábado en la tarde y poder compatibilizarlo con lo que ellas van a hacer, y donde nosotros siempre hemos tenido una política muy abierta, una política muy inclusiva, una política que tiene que ver un poco con, desde el momento en que ingresan, no tener ningún tipo de discriminación porque tenía tal o cual hijo o tal o cual inconveniente, que en definitiva es un poco lo que decías tú, es avanzar hacia aquellas políticas de la vida diaria que tienen que ver un poco desde el punto de vista de los proyectos de ley que están asociados a la sala común y algunos proyectos pendientes que hay, o a este derecho a tomar la decisión de ser padres y que eso no obstaculice el desarrollo de tu vida. Yo creo que en el caso de las alumnas tenemos una gran cantidad de alumnas que sacan su carrera con sus hijos y al revés. Los hijos muchas veces son el complemento que ellas mismas necesitan, hasta a veces ayudan a estudiar a las mamás. Tenemos hasta el caso de mamás e hijos que ahí en el executive por ahí, que están de alumnos ambos. Tenemos ahí en la carrera de Derecho, sí, y donde efectivamente uno ve que son el orgullo de sus madres y padres, y no es un obstáculo para nada. ¿Y se ven hombres en esa misma circunstancia? ¿Estudiantes teniendo que cuidar a sus hijos? También. Evidentemente también. que eso también, yo por lo menos la experiencia que tengo en relación a eso, también muchas veces nos ha tocado. Ustedes saben que la legislación en materia de familia también ha avanzado bastante en el sentido de equiparar un poco más los roles. Antes el hijo se entendía como casi de propiedad de la madre y como de exclusivo. Piensen que hasta el cuidado personal de los hijos, en una norma del Código Civil que fue cambiada con esto que establece el cuidado personal compartido, se decía que los hijos en estado de separación se quedan con la madre. Eso cambió. Entonces hay un poco por lo menos una tendencia, ha sido objeto incluso de seminarios que hemos hecho acá mismo, donde hemos invitado juezas a debatir sobre el tema, donde efectivamente el rol del hombre avanza hacia concebirlo desde la perspectiva de lo que es la paternidad. Yo creo que tiene que ver un poco con visibilizar también a aquellas mujeres que están en este mundo de la ciencia y hacerlo atractivo desde el colegio. Desde el momento en que, porque es lo que tú decías, no es que estén preestablecidas, que el talento esté distribuido más hacia los hombres que hacia las mujeres. Yo creo que hay que estimular precisamente a través del conocimiento, y volvemos a lo mismo, hay que visibilizar a aquellas mujeres que han tenido logros, porque de una manera u otra los niños trabajan sobre la base de los modelos. Los niños tienen ídolos, comillas. Entonces cada vez tenga más ídolas.
donde efectivamente vean que mujeres han tenido distintos logros, han tenido carreras que son compatibles con vida familiar, han podido hacer cosas, pero es imposible que lo sepan si no lo conocen. Entonces yo creo que esa tarea parte de los docentes, parte de la línea académica que está vinculada a los colegios y el proceso formativo preuniversitario, para que al momento de postular efectivamente decidan aquellas carreras en las que pueden desarrollar potencialidades que pueden estar equiparadas perfectamente en relación con los hombres.